Hola, nosotros somos el equipo Natural Killers del grupo 4.3 y les hablaremos acerca de Aspergillus flavus. Aspergillus flavus es un hongo común en el medio ambiente, pero también representa un riesgo para la salud humana debido a su capacidad para producir aflatoxinas y causar infecciones. Aspergillus flavus es un hongo filamentoso que pertenece al género Aspergillus. Se encuentra comúnmente en el suelo y en materia vegetales en descomposición como son los granos, nueces y semillas. Aspergillus es un género de hongos filamentosos y alinos saprófitos ubicuos pertenecientes al filum Ascomycota. Este moho está producido por hifas y alinas y tienen reproducción sexual con formación de ascascas y reproducción asexual con formación de conidios. Este hongo es un contaminante habitual de los alimentos almacenados, granos y cereales, cuyas condiciones óptimas para la producción de micotoxinas son de 25 grados centígrados y una humedad relativa del 95%. Cuadro clínico. La infección por Aspergillus flavus en los seres humanos puede causar diversas manifestaciones clínicas, dependiendo de la localización de la infección y la respuesta del sistema inmunológico del individuo. Las principales formas de infección por Aspergillus flavus incluyen aspergilosis pulmonar invasiva, aspergiloma, aspergilosis cutánea y aspergilosis sinusal. Hablando de aspergilosis pulmonar invasiva, esta es la forma más grave de infección por Aspergillus flavus. Puede ocurrir en personas con un sistema inmunológico debilitado, como aquellos con enfermedades subyacentes, inmunosupresión o inmunodeficiencias. Los síntomas pueden incluir fiebre, tos, dificultad respiratoria, dolor en el pecho y expectoración con sangre. Después, seguido viene el aspergiloma. Esta es la formación de una masa fúngica dentro de una cavidad preexistente en los pulmones, como una cavidad causada por tuberculosis previa u otra enfermedad pulmonar crónica. Los síntomas pueden variar, pero pueden incluir tos crónica, expectoración con sangre, dolor en el pecho y dificultad respiratoria. Aspergilosis cutánea. Esta es una infección de la piel por Aspergillus flavus que puede ocurrir a través de heridas abiertas, quemaduras o traumatismos. Puede manifestarse como una infección localizada con enrojecimiento, hinchazón, ampollas, úlceras y formación de costras en la piel. Por último tenemos lo que es la Aspergillus sinusal. Esta es la infección por Aspergillus flavus en los senos paranasales que pueden causar síntomas similares a la sinusitis crónica, como lo es la congestión nasal, secreción nasal espesa y persistente, dolor facial y pérdida del sentido del olfato. Es importante destacar que la infección por Aspergillus flavus puede ser especialmente grave en personas con sistemas inmunológicos comprometidos, como son aquellas personas que tienen enfermedades pulmonares crónicas, inmunosupresión y trasplantes de órganos o cáncer. Diagnóstico. Por lo general, para hacer el diagnóstico definitivo de la aspergilosis, se requiere de un resultado positivo en un cultivo proveniente de un sitio normalmente estéril e indicios histopatológicos de infección. Como diferentes tipos de diagnóstico tenemos lo que es la microscopía, la histopatología, cultivos, pruebas de detección de antígenos galactomananos, prueba de detección de beta de glucano y reacción en cadena de la polimerasa. En microscopía, aquí la evaluación de muestras respiratorias después de la aplicación de tinciones especiales puede emitir la visualización de algunos componentes de Aspergillus. Estos aparecen como hifas tabicadas con ramificaciones en ángulo agudo. En histopatología, es importante para la documentación de la enfermedad invasiva. Al igual aquí que en la microscópica, los Aspergillus aparecen como hifas tabicadas con ramificaciones en ángulo agudo y pueden confundirse con otros tipos de mohos filamentosos. En un cultivo se pueden hacer variedad de muestras estériles y crecen rápidamente especies de Aspergillus. Se presentan como tipos de moho que crecen rápidamente y son visibles de 1 a 3 días después de la incubación. El cultivo aquí va a permitir hacer la identificación microscópica a nivel de especies. Sin embargo, este método es relativamente insensible, por lo que es posible que los pacientes con aspergilosis invasiva tengan resultados negativos. En la prueba de detección de antígenos galactomananos,
Esta prueba detecta un polisacárido que forma parte de la pared celular de diversas especies de Aspergillus y otros hongos. En la prueba de detección de beta-glucano, esta prueba también detecta un componente de la pared celular de diversas especies de Aspergillus, así como otros hongos. Una de estas es la prueba de Fungitel, que ha sido aprobada por la FDA para el diagnóstico de infecciones por hongos invasivos. En la reacción en cadena de la polimerasa, algunos laboratorios ofrecen la RCP para la detección de diversas especies de Aspergillus en muestras clínicas que incluyen tejido y líquido de lavado broncoalveolar. Tratamiento. El tratamiento de la infección por Aspergillus flavus generalmente involucra el uso de antifúngicos, como el voriconazol o el anfotericin B, y puede requerir intervenciones quirúrgicas en casos graves. El manejo adecuado de las condiciones subyacentes y el fortalecimiento del sistema inmunológico también son muy importantes para combatir la infección. Los aspergillus son predominantemente saprófitos y crecen sobre la materia muerta o en descomposición en el medio ambiente. La ruta principal de infección humana es a través de la inhalación de estas conidias en el aire, seguida por el depósito de conidios en los bronquiolos o espacios alveolares. En individuos sanos, los conidios que no son eliminados por el aclaramiento mucocilar encuentran células epiteliales o macrófagos alveolares, los principales fagocitos residentes del pulmón. Los macrófagos alveolares son los principales responsables de la fagocitosis y la destrucción de los conidios de Aspergillus, así como del inicio de una respuesta proinflamatoria que recluta neutrófilos en el sitio de infección. Los conidios que evaden la muerte de los macrófagos y germinan se convierten en el objetivo de los neutrófilos infiltrantes que pueden destruir las hifas. El riesgo de desarrollar aspergillosis resulta principalmente de una disfunción en estas defensas del huésped en combinación con atributos fúngicos que permiten la supervivencia y el crecimiento de Aspergillus flavus en este ambiente pulmonar. No está claro cuál es el periodo de incubación de la aspergillosis y probablemente varíe dependiendo de la cantidad de Aspergillus y la respuesta inmunitaria del hospedero. Desde un punto de vista inmunológico, la protección contra los conidios inhalados comienza en las barreras físicas del tracto respiratorio. Estos incluyen los cornetes nasales y las ramificaciones del árbol bronquial, que resulta en un flujo de aire altamente turbulento que deposita la mayoría de las partículas inhaladas contra el líquido de la superficie de las vías respiratorias, lo que permite su eliminación por la acción ciliar del epitelio respiratorio. Esto constituye un importante mecanismo de defensa antimicrobiana en los pulmones. Para evitar lesiones e infecciones, las vías respiratorias tienen varios mecanismos de defensa como la tos y el sistema de transporte mucociliar, formado por 4 tipos de células principales que producen una barrera físico-química frente a los microorganismos, incluyendo células ciliadas, células secretoras de moco y células basales. Si los microorganismos potencialmente dañinos logran superar estos elementos, el árbol bronquial todavía presenta diferentes mecanismos de defensa que constituyen en moléculas solubles y factores humorales y células que pertenecen al sistema inmune innato y adaptativo. La inhalación de Aspergillus, los conidios son muy frecuentes porque las especies de Aspergillus se encuentran en la descomposición de vegetación, suelo, agua, comida y aire. Sin embargo, las personas inmunocompetentes son capaces de eliminar los conidios de Aspergillus por diferentes mecanismos inmunitarios, evadiendo la germinación y el crecimiento de hongos. Los macrófagos alveolares residentes y las células epiteliales interactúan con esporas de Aspergillus germinando en el pulmón. Estas células reconocen patrones moleculares asociados a patógenos presentes en la superficie fúngica como el galactomanano y beta-1,3-glucano, entre otros, a través de receptores de reconocimiento de patógenos como los receptores tipo TROL, especialmente 1, 3, 4 y 6, el receptor de lectina tipo C, pectin 1 o tipo NOT receptores. El reconocimiento de Aspergillus conduce a la generación de citocinas proinflamatorias como interleucina 1-alfa, 1-beta, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 8 y proteína inflamatoria de macrófagos 1-alfa por activación de vías de factor nuclear potenciador de las cadenas ligeras kappa de las células beta activadas e inflamosoma AM. También son capaces de eliminar directamente los conidios e iniciar una respuesta inflamatoria a la infección fúngica. Los macrófagos alveolares residentes fagocitan a los conidios y los mata usando diferentes mecanismos que incluyen la acidificación del fagolisosoma y activación de enzimas antimicrobianas.
catepsina D y quitinasa, y la producción de especies reactivas de oxígeno. Las quimiosinas y las citocinas proinflamatorias actúan como quimioatrayentes y activadoras de otras células inmunitarias, incluyendo neutrófilos, natural killer y células T que llegarán al sitio infectado para combatir la infección y prevenir la colonización del huésped. El papel de estos receptores y citocinas en los seres humanos proceden principalmente de estudios que demuestran un mayor riesgo en pacientes que presentan polimorfismos de nucleótidos únicos para estos genes. Después de que las células epiteliales y los macrófagos alveolares residentes inicien la respuesta inflamatoria, los neutrófilos se encuentran entre las primeras células llegando al sitio infectado. Los neutrófilos son atraídos por el sitio de infección por quimiosinas y citocinas, especialmente interleucina 8 e interleucina 17. Aparte de potenciar la inflamación mediante la producción de citocinas y quimiosinas, estas células pueden fagocitar directamente y matar al hongo por la producción de especies reactivas de oxígeno y compuestos antimicrobianos. El neutrófilo extracelular trampa se forma cuando los neutrófilos liberan ADN, histonas y proteínas granulares, incluidas calprotectina y PTX en el entorno circundante después de la autólisis, evitando la progresión de la infección. Los neutrófilos activados también amplificaron la respuesta inmune, produciendo citoquinas como interleucina 12 e interleucina 18. Los macrófagos alveolares residentes y los neutrófilos expresan citocinas y quimiosinas que atraen células presentadoras de antígenos, como las células dendríticas y monocitos de la sangre, así como los tejidos circundantes al sitio de infección. Las células dendríticas vinculan la respuesta inmunitaria innata y adaptativa a la infección de hongos. Las células dendríticas son responsables de capturar, procesamiento y presentación de antígenos asociados a HLA-1 y 2, MHC-1 y 2, a las células T, CD8 y CD4 respectivamente en los ganglios linfáticos. Esta interacción conduce a la generación de CD4, subconjuntos TH1, TH2, TREG o TH17 que regulan diferentes respuestas. Los monocitos son capaces de reconocer conidios e hifas durante la infección por Aspergillus flavus, aumentando la expresión de varias citocinas y quimiosinas. Las células natural killer exhiben propiedades antifúngicas, tienen actividad contra la forma hifal de Aspergillus flavus, pero no son capaces de exhibir actividad fungicida contra conidios. Otro estudio informó que la actividad antifúngica de las células natural killer contra Aspergillus fue medida por interferón gamma y fue independiente de su citotóxico mecanismo. Derivados de las células natural killers, el interferón gamma también contribuye a controlar la infección, activando mecanismos de eliminación de hongos dependientes de macrófagos. Se ha demostrado que las células natural killer interactúan con los neutrófilos. Las células activadas por Aspergillus expresan factor de necrosis tumoral, alfa, interferón, gamma y factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos, que estimulan directamente la activación de los neutrófilos. Otras células inmunitarias innatas, incluidas mastocitos, basófilos y los eosinófilos, pueden contribuir a la protección contra hongos. Continuando con la explicación de la respuesta inmune innata, nos vamos a encontrar con este esquema, el cual nos dice cómo es la interacción entre esta respuesta y los géneros de hongos filamentosos inhalados, que en nuestro caso es el Aspergillus. Debemos de tener una cosa muy en cuenta, y es que las primeras células que van a interaccionar con las cónidas del Aspergillus van a ser los macrófagos alveolares y las células epiteliales, donde por esto mismo nos vamos a encontrar con receptores reconocedores de patrones, que en este esquema son los que están de diferente color, que se encuentran sobre las células del huésped, que son la lectina 1, TLR2, 4, 9, pentacina 3 y la lectina fijadora de manosa. El TLR2, 4, 9 y la lectina 1 nos va a llevar a la activación del factor nuclear Kb, a la regulación de las citoquinas y quimiosinas específicas y a la modulación de células dendríticas que favorecen respuestas celulares. El reconocimiento y la fijación de los reconocedores de patrones nos va a conducir generalmente a una inducción de quimiosinas que van a activar y van a seleccionar neutrófilos y otras células de tipo inflamatorias. La lectina 1, en este caso, dentro de este esquema, aparte de funcionar como ya lo mencioné anteriormente, también nos puede llevar a una activación de la NAP oxidasa,
y esta a su vez a la generación de radicales superóxido reactivos. Cambiando un poco de tema, ahora la pregunta que nos debemos de hacer es ¿cómo se llevaría a cabo la activación de la respuesta inmune adaptativa? Bien, comenzando un poco con lo más fácil, debemos de saber que las células del sistema inmune adaptativo son los linfocitos T y las células linfocitarias B. Estos primeros nos van a generar una respuesta inmunitaria que va a estar mediada por células. Y en el caso de las células linfocitarias B, estas van a ser encargadas de una respuesta inmune humoral, pero esta va a estar mediada por anticuerpos. Adentrándonos un poquito más ya lo que vendría siendo la respuesta inmune adaptativa, esta se va a iniciar con la presentación de los antígenos, en donde nos vamos a encontrar con las células dendríticas que llevan a cabo procesos de detección, reconocimiento y procesamiento del antígeno. En este punto debemos de tomar en cuenta que dependiendo del antígeno presentado, estas células dendríticas van a promover la diferenciación de los linfocitos TH en distintas líneas de respuesta linfocitaria, como lo son TH1, TH2, TH17 o T reguladores. Aquí hablaremos de TH1 y TH2. Empezando por el TH1, la respuesta mediada por este tipo de células comúnmente se asocia con la producción de citocinas proinflamatorias, con interferón, con interleucina 6 e interleucina 12, que estas van a ser esencialmente para la protección a una infección fúngica y frente a otros microorganismos que por lo general son o vendrán siendo oportunistas. Y ya hablando de una respuesta de TH2, esta la vamos a asociar a una secreción de citocinas antiinflamatorias, como lo vendría siendo la interleucina 4, 5 y 10, que aquí generalmente se relaciona con que este tipo de respuesta es inadecuada, es una respuesta inadecuada que tiene el huésped frente a una infección. Más sin embargo, nos podemos encontrar con algunos estudios que nos dicen lo contrario y que nos demuestran que este tipo de respuesta va a estar asociada también a una secreción de interleucina 33, la cual va a optimizar la capacidad fungicida de los neutrófilos, que estos van a estar colaborando con la expresión de los reconocedores de patrones. Como ya hemos estado mencionando, ahora este esquema lo que nos representa son las líneas de diferenciación de las células T y las citocinas de señalización que éstas promueven. Dependiendo de las citocinas estimuladoras, las células T cooperadoras o precursoras se van a desarrollar en respuestas linfocitarias de tipo 1, TH17, TREG o células TH2. Donde a través de la expresión de sus factores de transcripción específicos, como son TBET, RORIT, FOXP3 o de la GATA3 respectivamente, las interleucinas 10 y 4 por las células TREG y 12 van a mediar las respuestas antiinflamatorias.